Bien, damos comienzo al tercer y último bloque de este programa especial sobre Armagedón, y vamos a entrar en un terreno donde vamos a empezar a tratar de describir lo que está por venir. Estamos en un ambiente, digamos, por así decirlo, profético. Recién también en el segundo bloque, pero también dimos unos datos sobre política, sobre economía, y ahora ya va a ser un terreno profundamente profético lo que está por suceder. Sí, es interesante cómo en el bloque anterior, al describir las coaliciones y las alianzas que van a participar en esta campaña, en esta guerra, en esta tercera guerra mundial, o en Armagedón, como en la Biblia se menciona, cómo hay un montón de datos que nos suenan familiares, que nos suenan actuales, cómo se puede establecer una relación totalmente estrecha y real con acontecimientos que estamos viendo en los noticieros, que estamos viendo en la web, y ahora, como bien decías vos, quizá entramos en el terreno profético, en el sentido de que todo esto es profético, pero hay una parte que ya se ha cumplido, hay una parte que ya hemos visto, una parte que es de esa profecía escrita y descrita hace tantos años en la Biblia, que ya hemos y la vemos como algo pasado, pero ahora justamente entramos en esto que está por venir, ¿cierto? ¿Cómo es el accionar? ¿Cómo se desencadena esta campaña de aproximadamente 7 años? Sí, capaz que uno de los capítulos que no se lee mucho es el capítulo 11 de Daniel. Generalmente se lee el 9, por ahí algo del 12, pero el 11 de Daniel es muy descriptivo, el accionar de hechos que ya sucedieron y hechos que van a suceder. Un dato, Javier, para quien escucha: Daniel es un libro escrito 550 años antes de Cristo. Apocalipsis es un libro escrito 100 años, 90 años después de Cristo, y ambos describen todas estas cuestiones que estamos por ver. Claro, ese es el tema que me parece que puede ser importante, que es lo que falta por cumplir. Quizás si empezamos a bosquejear algunos que otros pasajes, el capítulo 11 de Daniel nos va mostrando algunos detalles. En realidad, estas coaliciones de naciones tienen distintos objetivos por el cual llegar a Israel. El objetivo supremo que Dios conoce es tratar de que el enemigo de Dios tome el reinado del mundo. Por eso es que de alguna manera luchan estas naciones para obtener el lugar donde el Mesías aparecerá, que es Israel, y especialmente la ciudad de Jerusalén. Entonces eso es el móvil principal por el cual, y podemos ver en los hechos noticieros comunes de hoy, que siempre en torno a Israel todo es conflicto. O sea, nadie puede hablar de paz, y cada vez que hablan paz al rato ya hay guerra, o hay peleas, terrorismo, atentados, luchas entre unos y otros soldados, entre una rama y otra. O sea, eso es lo que es Jerusalén, eso es lo que vemos hoy, que ya lleva hace muchos años estos temas. Pero quizás para describir un poquito qué es lo que va a pasar, la construcción del templo es el momento donde se prepara para que el Mesías llegue. Las distintas religiones del mundo esperan a su Mesías, entre comillas, que van a devenir en distintas interpretaciones en cuanto a quién es, cómo es o qué características tiene. Obviamente los cristianos encontramos que la Biblia, un libro que religioso, que tiene profecías y que resalta sobre los demás libros religiosos, porque no solamente tiene profecías, que los otros no, sino que también profecías que se cumplen al pie de la letra. Eso es la gran diferencia. Por eso es que tenemos que ir sí o sí a que dice la Biblia en cuanto a las profecías. El principal personaje es el anticristo, tratando de tomar lo que es el templo que va a estar construido para sentarse y ser adorado por los habitantes de la tierra. Según lo que leemos en capítulo 11, también capítulo 9 del libro de Daniel, del profeta Daniel, vemos que hay noticias de Oriente y del Norte que lo atemorizan por la situación que se está planteando, las noticias. Ahí van los noticieros funcionando. Entonces, por lo que se ve, parece que este personaje sale de Jerusalén y vuelve a lo que es la comunidad europea, que le llaman hoy, o lo que sería el Imperio Romano revivido. Una pequeña intervención. Todas estas cuestiones que quizá por una cuestión de lenguaje o por una cuestión las podemos encontrar en la Biblia de alguna manera con otros nombres o simbólicamente, o que en el momento en que lo estamos describiendo ahora parece como si estuviéramos relatando una historia fantástica, una historia de mitología, una historia de
que nada tenga que ver con la realidad. Estamos hablando lisa y llanamente de política internacional y de eventos que están descritos en la Biblia, pero no como algo que esté ajeno a lo que nosotros vivimos hoy, sino como una cuestión tan real y que se puede ver en los medios, simplemente que está abordado desde otra manera, ¿cierto? Claro, esa es la diferencia que hay de los libros religiosos. Vos la Biblia la podés leer y podés mirar lo que está a tu alrededor y te das cuenta que es eso lo que dice. Ahí está la diferencia de que por qué siempre tenemos que volver a leer. Aparte de ser el libro más antiguo, el más estudiado, el más leído, el más impreso en la historia, es también el más veraz. Sí, yo quisiera hacer un paréntesis e invitar a quien escucha esto a que esto no es un espacio, incluso no está pensado, y creo que quien lo ha escuchado medianamente se puede dar cuenta que no es un espacio ni fanatizado ni religioso, pero hacer la invitación, ¿no? Justamente a esto que estás diciendo, Javier, ¿no? De no aceptar lo que están escuchando o lo que estamos diciendo, sino justamente invitarlos a buscar, invitarlos a reconocer todas estas cuestiones que están descritas, no creerlas a ciencia cierta o negarlas de plano, sino justamente buscar, investigar y reconocer en el entorno. Hay unas palabras que Jesús decía que suenan en mi mente, que decía, mirad las señales de los tiempos. Mirad los tiempos y las señales de los tiempos. Y es justamente esto que está pasando. Acá no se trata de forzar hechos y hacerlos entrar o coincidir para sostener tal o cual idea, sino simplemente de observar y de tratar de reconocer lo que en la palabra de Dios está describiendo, y mucho más si vemos que todas estas cuestiones fueron escritas hace tanto tiempo. Sí, así es. Y bueno, casi todo lo que hemos hablado de profecía, viste que hemos podido ir tan al lado nuestro con la realidad, desde los ejércitos, las alianzas, lo que está sucediendo, que es noticia de que venimos escuchando, no es nada raro. Y eso es lo que marca la diferencia de la Biblia a otros libros, ¿no? Creo que ya que estamos más o menos terminando este programa, de alguna manera tratar de ubicar al que nos escucha en el hecho de decir, bueno, ya sabemos quiénes son los aliados o ideas tenemos. Obviamente el tiempo no alcanza, pero tratar de ver, y entonces, ¿a dónde llega o qué quieren hacer? Dijimos, primer punto, que quieren el dominio mundial, obviamente, y el cetro es Jerusalén. Allí es donde están las profecías del Mesías reinando en el mundo. Por lo tanto, quieren llegar a ese lugar. Las traiciones común, que hemos hablado, porque hablamos si bien de 3 coaliciones grandes, quizás hay otras menores que no las hemos mencionado porque van detrás de estas 3 grandes. Y hay detalles muy reales que están pasando, que podemos ver no solamente en internet, sino leer o escuchar noticias, leer en los diarios, y nos vamos a dar cuenta que es todo muy real. En principio, en el panorama de lo que es Armagedón, esto que sucede con el anticristo es el detonante, es decir, ya está el templo, entonces ahora alguien tiene que sentarse ahí y manejar el mundo y dominar el mundo, que eso es a la larga lo que quieren los políticos, ¿no? De alguna manera especial, cuando este personaje empieza a escuchar las noticias de que se mueven las 2 grandes coaliciones, que son los chinos, los de Oriente, y del norte, los rusos con sus aliados, que también están en el sur. En capítulo 11 de Daniel, del libro de Daniel lo vemos, es decir, el ejército del sur, que le llama ahí en ese capítulo, que son traicionados por los rusos. Ahí es donde comienzan a ver, quizás los primeros que llegan a escena, una vez que sale allí este personaje de Jerusalén, los primeros que llegan a escena cuando ve que todo está sucediendo, los hebreos huyen, según lo que le dice el Señor, le dicen, huyen a Petra, a la ciudad de Petra, huyen a los montes, es el texto del Evangelio de Mateo. Los montes o estos lugares son asociados como Petra, la ciudad escondida por cientos de años, de los nabateos antiguos, la cavada en la roca. Hay un hecho muy importante ahí, sabemos que es ese lugar porque... Esto es Jordania. Jordania, que es un país, y es curioso que ese país, Jordania, es un país que no es atacado. No es atacado por los rusos, no es atacado por otras naciones, y está pegado a Israel. Pero cuando nos vemos, leemos la profecía en Ezequiel, en el libro, no en Ezequiel 38, sino que vamos leyendo los pasajes, vamos a ver que los jordanos son atacados recién con el ejército de los chinos. Los rusos no tocan Jordania, porque era tomar Israel. Y los judíos huyen a la ciudad de Petra.
esa gran ciudad. Blackstone, un escritor muy antiguo, creyente, entendió que la profecía hablaba de la ciudad de Petra, y él tuvo una idea. Ya había sido descubierta, y tradujo el Nuevo Testamento a hebreo, y en aquel tiempo, estamos hablando de 1900 y poquito nada más, hace casi 100 años, al Nuevo Testamento en hebreo, y fue a la ciudad de Petra y escondió Nuevo Testamento en las distintas cavidades. Él ya sabía que el lugar de escondite de los judíos en la gran tribulación iba a ser Petra. Y esos Nuevos Testamentos quedaron allí. Si bien hoy en una ciudad de turismo hay un mapa de esos donde están ubicados esos Nuevos Testamentos, y el hijo de él, ya una vez fallecido Blackstone, el hijo fue a ese lugar y corroboró que todavía estaban los Nuevos Testamentos. O sea, es interesante ya cómo no están a la vista, obviamente, están escondidos. Dice, si van a estar allí tanto tiempo, los judíos en algún momento van a leer y van a encontrar que su Mesías, según Isaías 63:1, el Mesías que viene de Bosra con sus manchas de sangre, después de la gran batalla de Armagedón, cuando el anticristo es acabado en el monte, cuando baja Jesús al monte de los olivos, y toma y se sienta en el trono. Cuando él vuelve de la gran batalla, viene de Bosra, y Bosra es Petra. Exacto, al sur de Israel. Al sur, que ya es Jordania. Que es el lugar que los rusos no tocan. Recién los chinos empiezan a andar por esos lugares, pero los judíos están escondidos. Y ahí es donde ven al que traspasaron a Jesús. O sea, el primer ejército que aparece en escena son los rusos. Exacto. Y Dios dice, según Ezequiel, que son acabados en los montes de Israel, pero no dice que está el Mesías ahí llega. Después empiezan a venir la otra coalición del ejército del oriente, donde son acabados en Apocalipsis 16, que creo que tenés algo. Justamente, mira, creo que es como que me das el pie, porque habíamos hablado de este gran gigante que viene de Oriente. Y uno de los requisitos para llegar a Israel es cruzar el gran río Éufrates. Si nos ubicamos geográficamente, el Éufrates, que discurre desde Turquía y desemboca en el Golfo Pérsico, es un río muy caudaloso y es bastante imposible cruzarlo, o incómodo por lo menos para tropas militares. Y hago referencia a Apocalipsis 16:12, donde dice la profecía: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Vos sabés que a lo largo de más o menos unas 3 décadas atrás, se han hecho obras de ingeniería hidráulica sobre los dos ríos, sobre el Tigris y el Éufrates, principalmente sobre el Éufrates. Y acá tengo una nómina, que voy a nombrar un par de puntos, para no hacerlo tan extenso, pero ya desde el 75, desde la década del 70, se empezaron a construir grandes represas en el nacimiento del Éufrates. Por ejemplo, la gran 1975. Sí, a mediados de la década del 70, sí, 75, 76, hay una en el 75 y una en el 76. Por ejemplo, la gran represa de Keban y la de Caracalla, fueron las dos más antiguas, digamos, por así decirlo, hasta que vino la de Ataturk, que es del año 1992, y tiene un campo inundable de 817 kilómetros cuadrados. Es decir, que cuando esta y otras represas se llenan, o se cierran las compuertas para que se llenen, porque es para riego más que todo, el río Éufrates baja exponencialmente el nivel del agua, y queda un arroyo prácticamente, que es fácil de pasar. Ese es buen dato. Eso sumado a que los chinos obviamente quieren llegar a la zona de Medio Oriente, ¿no? Lo que hablábamos también fuera del micrófono, la autopista militar que construyeron los chinos con dirección a Oriente, y que termina obviamente en la frontera, porque no pueden entrar al otro país a seguir su autopista, pero va en dirección a Oriente. Es decir, ellos ya tienen en mente la batalla. No es que nosotros estamos tratando de forzar textos bíblicos, sino que el ejército de 200 millones tiene una lógica. El único país del mundo que se puede jactar de tener un ejército de 200 millones de soldados son los chinos. Y aparte de que, si como leíste recién, Mauro, las represas detienen el curso del Éufrates, que también está preparado para los reyes de Oriente, más la autopista, no es algo que inventamos, sino que está mostrándose que las cosas están listas. Sí, hay muchas cuestiones. Eso es fantástico lo que estás diciendo, porque y está bueno entender esto, de que quizá en estas cuestiones también existen especulaciones, existen algunos
formas de mirar y se va a decir, bueno, sí, la raíz de todo el conflicto puede ser el petróleo de Irak, o puede ser el hambre que está padeciendo cierta nación y bueno, eso lo obliga a buscar recursos en otro lado, o puede ser, qué sé yo, el dinero, o puede ser, no sé, pero la raíz central es, como vos mencionaste hace un rato, el poder y la ambición, ya sea petróleo, ya sea alimentos, ya sea agua, como se está escuchando, el agua potable en el mundo, o recursos naturales. También acá entra la cuestión de la sustentabilidad del medio ambiente, pero la raíz de controlar determinada cuestión es poder, y es controlar el mundo, o controlar una... Y entonces estas coaliciones, por el motivo que sea, cuando empiecen a percibir que no son ellos quienes están encaminados a controlar esto, bueno, esa es la raíz por la cual se va a generar esto. Indudablemente profetizado, y en cuestiones de fe hay otra cuestión que es la soberanía de Dios. Nosotros entendemos y creemos que es así, ¿cierto? Pero no es una cosa que no está divorciada de la otra, ¿cierto? No, sí, quizás esos son los puntos en que los seres humanos lo vemos, ¿no? Que es interesante e importante, porque eso realmente existe. Fíjate que el petróleo sería un móvil grande para que muchos ejércitos vayan y busquen petróleo, pero el petróleo está en Irak. O sea, partamos, ¿por qué no se van a Irak, digamos? Que es lo que hizo Estados Unidos, quería petróleo y fue a Irak. Ese es un punto. Pero vos fíjate que por más que tengas petróleo, aviones, barcos, o tanques de guerra, o camiones, si no tenés agua para tomar, no podés vivir. Por lo tanto, el principal elemento para el ser humano es el agua potable. De hecho, los árabes tendrán mucho petróleo, pero gastan millones y millones de dólares para sacar agua del mar, sacarle la sal para poder beberla. Y Arabia Saudita es el que lleva a la cabeza esta idea y que está llevándolo, siempre lo realiza. Es un país potencialmente muy rico en petróleo, pero no tiene agua. Es decir, ¿qué lo hace? Venden petróleo para tener agua. O sea, es todo un razonamiento circular esto. Es decir, tiene y da, volvemos a lo mismo. Es decir, ¿qué lo lleva? Y lo llevan muchos motivos. Pero quieren manejar el mundo para poder controlar el agua, el petróleo, manejar esclavos, tener gente. Obviamente eso es la idea principal. Recursos. Y quizás eso es lo que lleva a los rusos a bajar, que es la nación que cae allí al frente de Jerusalén. Después vienen los chinos, obviamente, y el último ya el anticristo, cuando ingresa. Acá se da un hecho muy importante cuando el anticristo ya viene con sus ejércitos. La batalla, por lo menos descrita en la Biblia, cuando Jesús baja al monte de los olivos. ¿Qué quiere decir esto? Él baja con sus santas decenas de millares, como decía Enoch. Baja con, no los ángeles, sino aquellos que fueron arrebatados 7 años, que pertenecían y que pertenecen a la iglesia verdadera, es decir, no a una denominación, sino a aquellos que han entregado su vida realmente al Señor. Ellos son arrebatados 7 años antes. 7 años después es cuando el anticristo ya está queriendo tomar allí, y la batalla se desarrolla muy fuertemente. Es más, en la misma ciudad de Jerusalén ya llega la batalla a lo que era la Segunda Guerra Mundial. Se acuerdan de películas muchas veces que es en la misma ciudad que se está peleando. Lo último, aparentemente, por lo que uno ve en los mapas de la ciudad de Jerusalén y las zonas, lo que no han tomado las naciones occidentales está haciendo la parte de los barrios judíos, pero la batalla está ya en las calles, ya están peleando allí. En ese preciso momento es cuando el Mesías viene. Baja al monte de los olivos, el monte de los olivos se abre en dos, se abre un gran valle en la parte de atrás del templo, de uno de los costados donde teóricamente estaría el sillón donde se sienta el rey, el Mesías, que ahora estaría, o en ese tiempo estaría el arca de pacto, supuestamente. Se abre ese gran valle hacia el norte, donde las aguas del mar Mediterráneo, el mar grande que llama la Biblia, se conecta con el mar negro, perdón, con el mar muerto, a través de Jordán. Entonces dice la Biblia que los peces del mar grande nadarán en lo que hoy es el mar muerto. El mar muerto, como sabemos, está muerto, no hay nada, solamente minerales, que es una gran, digamos, un buen sustento económico, pero lo que no hay peces, la gran cantidad de peces está en el mar de Galilea al norte. Entonces la conexión es que se abre ese gran valle y comienza la bendición a la tierra para ingresar al milenio. En ese momento es cuando el enemigo es sacado del medio, es decir, el anticristo es sacado, es atado, es decir, se limita su accionar, es sacado del mundo y es atado
para entrar a lo que se llama el reino milenial, o el séptimo día, el día del descanso de la creación, que se completa con los 1000 años de lo que sería el milenio, donde el Mesías sí reina en Jerusalén. Es decir, todos esperaban a uno, pero en realidad llega el verdadero Mesías. Israel reconoce al Mesías, miran al que traspasaron, se arrepienten, capítulo 14 de Zacarías, se arrepienten, reconocen, eso vendría a ser la expiación, es decir, es expiado el pecado, sacado el pecado de Israel, porque ellos miran y reconocen a su Mesías, y así entran a vivir en el milenio los pocos que quedaron. Creo que dice te sextaré, si son 6 millones más o menos ahora, 1 millón quedará más o menos de judíos vivos después de los 7 años de guerras. Y ese millón es justamente lo que muchos estudiosos dicen: 1 millón de judíos pueden vivir en la ciudad de Petra, en Jordania. Es decir, tiene capacidad para 1 millón de personas. Tendría lógica hasta desde ese lugar. Tiene hasta lógica. O sea, nosotros no nacemos ahora y vemos ahora, hay un libro que viene de muchos años atrás, y nos encontramos con que lo que estamos viendo en otros lados coincide con un libro que fue escrito hace 1500 años atrás, de detalles de más tiempo, y que coinciden todos. Entonces eso es lo que a nosotros nos tiene que llamar la atención, como algo que nosotros no manipulamos para que diga lo que dice, que otros que ya murieron lo vinieron traduciendo, mandándonos de una manera u otra la Biblia, y de repente te encontrás con que te está diciendo lo mismo que estás viendo. Entonces ahí es donde se cumpliría, y para ir cerrando este espacio, es aquella cita bíblica de Filipenses, donde dice que es la segunda venida de Cristo, donde dice que todo ojo le verá, toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Aquí se estaría cumpliendo. Esa es la segunda venida de Cristo, el real, es decir, toca tierra, tal cual. Toca tierra. La otra es el arrebato, que es las nubes. Claro, y él viene al Monte de los Olivos, donde se parte, que está la fisura, lo habíamos hablado hace un rato, una fisura que viene desde el Monte Hermón hasta Eilat, atraviesa esa famosa falla que se llama, y que pasa también por el Monte de los Olivos. Y ahí es donde dicen, bueno, ahí, si mirás el monte al norte, arriba, es un monte medio raro, ¿no? Pero si vos empezás a ver que todo se cumple como una falla, que hay grandes, digamos, zonas turísticas allí llamativas, son productos de las fallas, ¿no? Y ahí es donde obviamente tiene hasta la misma falla la medida de la profecía bíblica que dice que se va a abrir. Es decir, nadie hizo una falla en ese lugar como para mostrarte que de Hermón a Eilat se va a abrir eso, y de repente te encontrás con los geólogos que dicen, pero la profecía que lo dice mucho antes que los geólogos te está diciendo que se va a abrir. Hasta eso coincide. Es decir, hay que ser quizás muy incrédulo para no darse cuenta que coinciden los datos, ¿no? Datos fríos que coinciden todos juntos. Perfecto. Yo creo que hasta acá hemos llegado y con ganas de más, pero sí. el tiempo. Sí. Y bueno, como solemos decir, quizás son más las incógnitas que las respuestas que se generan, ¿no? Pero bueno, es uno también de los propósitos, conversar, generar disparadores, como solemos decir, e invitar a que se comuniquen con nosotros, ya sea por Facebook, ya sea buscarnos como La Puerta del Tiempo, ya sea en iVoox, y por el blog. Y por el blog también. Sí, que vamos a estar subiendo mapas, imágenes, como para dar un poco más de no claridad, pero sí cuestiones gráficas para que entiendan, que le interese. Gracias, Javier. No, de nada, muchas gracias. Gracias, Daniel. Obviamente han quedado muchos detalles, pero serán para otra vez. Para otra vez. Que nos vamos. Seguramente. Han quedado puertas abiertas también para futuros programas. Creo que una de las grandes partes está en cuando apagamos el micrófono, ¿no? Ahí es donde hablamos muchas otras cosas, quizás el doble de lo que está grabado. Bueno. Y también gracias a Ciel por la colaboración. Sí. Nos vemos. Chao.